propósito por el cual nos das, Señor, esta bendición de poder meditar en tu palabra santa. Por el nombre glorioso de Jesucristo, que es nuestro Rey, te lo suplicamos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Capítulo 5 del libro de Job. Hemos venido estudiando también este libro de Job, y junto con otros libros. Y ahora pues llegamos al capítulo número 5. Versículo que vamos a leer es del versículo número 1 en adelante, y lo vamos a leer juntos. Y por favor préstele atención a lo que lee, y así pues será más fácil la exposición de la palabra. Dice así: ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano. Aleluya. Siempre alabe al Señor, hermanitos, porque es así como el Espíritu Santo tiene libertad de movimiento en medio de su pueblo. Tenga la bondad de sentarse, hermano. En este estudio que llevamos, vimos que en los primeros 2 capítulos se mencionan las calamidades que le llegaron a Job. Y por supuesto ahí de una vez se nos muestra cuál fue la causa de esas calamidades. Nosotros tenemos la bendición de que estamos informados desde el principio que Job no tuvo nada que ver en el sentido de tener alguna culpa por lo cual sufrió de la manera que está sufriendo, sino que fue una situación que se dio allá en lo alto. O sea, una situación que Dios permitió para mostrar a Job que sí existen los justos, que sí hay personas justas sobre la tierra. ¿Cuántos creen eso? El diablo siempre acusa a los creyentes, pero Dios desde el principio, o de épocas tan remotas como estas, Dios le mostró de que si bien es cierto hay maldad en la tierra, pero también hay personas justas, personas que se aferran al Señor, y no solo en medio de la bendición, sino que también en medio de las situaciones más difíciles no perdemos la fe en Dios. Aleluya. ¿Para cuántos es una verdad esa, hermano? Usted es de los que se mantienen firmes a pesar, pase lo que pase, ¿sí o no? Bueno, les voy a creer a todos, aún a los que se quedaron callados. La cosa es que esto no quita de que Job no se expresara su dolor. Eso lo vimos en el capítulo número 3.
que Job expresa su dolor y su confusión, porque él sabe lo que ya dije, que él no ha hecho nada malo. Entonces el problema es que él no sabe cuál es la causa por lo cual él está sufriendo. Y de eso habla el capítulo número 3. Ya en el 4 y en el 5 encontramos los argumentos de un hombre, de uno de los amigos que llegaron a visitarle, llamado Elifaz. Entonces, lo vimos desde el 4, que Elifaz, en vez de alentar, consolar, aconsejar con sabiduría a Job, lo que hace es reprenderlo. Es decir, que en el entendimiento, óigame bien, no es que este Elifaz era un malvado, no, si todo lo que dice es verdad, pero una verdad aplicada según su entendimiento. Y el tema que quiero tratar ahora es sobre la amonestación bíblica. La amonestación bíblica. Tarde o temprano, todos nos vemos en la disyuntiva de aconsejar, de consolar o aún a veces hasta de amonestar a las personas. Yo le pregunto a usted, ¿cuál tiene que ser la base para amonestar, consolar o aconsejar a las personas? ¿Cuál tiene que ser la base? La palabra de Dios, por supuesto. Por supuesto, es la palabra. Y si usted le sigue el hilo a este Elifaz, va a encontrar que mucho de lo que él dice tiene respaldo incluso en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que esté en lo correcto. Ya vimos el capítulo 4 y ahora entramos al 5. Y entonces Elifaz sigue en su argumento, según él, mostrándole a Job de que el problema de él es que ha pecado. Ese es el problema para Elifaz. Y ya dándole esa pista, bueno, si ahí está, usted lo puede leer despacio. Entonces, usted va a notar pues que hay un solo hilo en su argumentación. Y quiero que meditemos en él por lo que le acabo de decir. Es que tarde o temprano tenemos que aconsejar a las personas. Tarde o temprano, voy a repetirlo, tenemos que amonestar a las personas. Tarde o temprano tenemos que consolar. Tres cosas distintas que se nos presentan y en lo cual tenemos que poner todo nuestro empeño, porque es parte de nuestro amor por nuestro prójimo. Es decir, no podemos ser indiferentes a la condición de las personas. No, tenemos que tener una palabra para ellos, que puede ser consejo, amonestación o consolación. Job está tirado en el suelo, derribado ante la situación que le ha llegado. Y entonces la lógica dice, o el amor cristiano dice, que Job lo que necesitaba era aliento, acompañarle en su dolor. Como que usted llegue incluso a un funeral y ahí está la familia, pues obviamente, ¿verdad? Salvo situaciones extrañas, todos están adoloridos. Y entonces, ¿con qué palabra vamos a llegar nosotros? Se le murió, ¿no? Pues menos mal porque este era un borracho. Pues menos mal porque este era... Entonces, usted puede estar hablando verdades, pero no es el momento. ¿Entienden eso, verdad? Usted llega a ver un enfermo. ¿Verdad? Que yo se lo dije.
que usted anda mal y por eso mire lo que le ha pasado. Más o menos esa es la actitud de Elifaz. ¿Por qué? Número uno, porque aquel está derribado. Y número dos, porque Job ha protestado. Ha dicho frases como: ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre, por ejemplo. Capítulo número 3. Entonces, ¿cómo se oye eso? ¿Cómo es este tipo está protestando por su sufrimiento? Está renegando de la vida. ¿Qué pasó? Pues que no es creyente, pues. En base a eso es que Elifaz ha hablado y sigue hablando. Vea lo que dice el versículo 1. Ya lo leímos, pero de eso se trata, de que meditemos. Le dice Elifaz a Job: ahora pues, grita, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te volverás? ¿Habrá quien te responda? Puedes presentar, en otras palabras, puedes presentar un ejemplo de algún íntegro que se vio reducido a tal aflicción como la que tú tienes. Oh, mira cómo estás. Dios no trata a un piadoso como te está tratando así. Eso es lo primero que usted puede leer allí entre líneas. Dice el versículo número 2. Bueno, aún en el 1 dice: ¿y a cuál de los santos te volverás? ¿A qué piadoso puedes poner como ejemplo de lo que te está pasando a ti? Lo que te está pasando a ti no tiene otra explicación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Dios es bueno. Dios es justo. Y Dios paga a cada uno según sea su obra. Esa es la argumentación de Elifaz. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Es cierto o no es cierto lo que le está diciendo? Pero no tiene razón. Y no le estoy diciendo que Job no tenía nada que ver en lo que le estaba pasando. No le estoy diciendo de que Job no ha pecado. Job es un hombre íntegro. Ahí en el cielo Dios sigue diciendo: no hay otro como Job, varón perfecto, recto, apartado del mal, que retiene su integridad a pesar de que tú le dijo al diablo: me incitaste contra él. Entonces observe, se puede estar hablando una verdad pero aplicándola mal. Cuando vamos a amonestar, especialmente, ¿qué es amonestar? Amonestar es reconvenir a una persona. Pero cuando vamos a reconvenir a una persona, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer la Biblia, hermano. Leer la Biblia, en base a la Biblia hablar. Pues le estoy diciendo que este hombre está hablando bien bíblicamente, pero lo está aplicando a quien no le corresponde. Vaya, mejor no hubiera venido, dice alguien por ahí, porque me está confundiendo. No, señor, es al revés. Este tema préstele mucha atención, porque tarde o temprano nos puede pasar a nosotros. Número uno, como consejero o como víctima. Jesucristo dijo que si vamos a juzgar, no juzguemos según las apariencias. En el caso de este varón, Elifaz, él está juzgando, como vamos a ver, incluso según su experiencia. Sigamos leyendo. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume ¿el qué? La envidia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Oye, te acabas de estar hablando un montón de cosas que, no, hombre,
al enojarte contra Dios, eres un necio y tú mismo te estás haciendo daño. Él no se ha enojado con Dios, él no ha protestado contra Dios. Él lo que ha dicho que mejor se hubiera muerto si para eso vino a este mundo. Toda la felicidad que él ha tenido ahora ya no tiene mayor peso comparado con el sufrimiento. Esa es la causa por qué él habla así. Y no es cierto que cuando caemos con una enfermedad no nos acordamos de los tiempos que hemos pasado sanos, sino que ahora lo que interesa es que nos duele. Peor si nos hablan de un cáncer, peor si nos hablan de una enfermedad terminal. Toda la felicidad que haya tenido la persona normalmente se olvida y ahora lo que importa es el sufrimiento. Entonces eso es lo que le pasaba a Job. Y entonces, pero este personaje, según él, lo está aconsejando, lo está amonestando y lo está haciendo rectamente, pero no con la razón que se debía. Porque, le voy a decir de una vez, no solo se necesita conocer la Biblia para aconsejar, se necesita también conocer al autor de esta palabra. Aló. Se necesita tener comunión con el autor de esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Entonces, lo que se le aplica en un caso parecido incluso a una persona, parecido al caso que tiene otra persona, no siempre va a ser igual. Y entonces, ¿yo cómo puedo saber que hay diferencia? Que el caso de este es que este es un rebelde y el caso de este es que Dios lo está probando. Ya sabe usted que es una prueba, ¿verdad? La prueba no es un castigo. Cuando Dios está castigando a una persona por pecado, eso es otra cosa. Y ese fue el error de Elifaz y de todos sus amigos, que tomaron la idea desde un principio que Job era culpable. Algo has hecho y por eso estás sufriendo, porque Dios es justo. Versículo número 3. Yo he visto, dice Elifaz, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. ¿Qué quiere decir eso? Yo he visto al necio que echaba raíces, es decir, que según mi experiencia, el necio a veces prospera, pero ya sé que se lo va a llevar al diablo. Entonces, ¿por qué le está diciendo? Por él, porque Job era un hombre que había prosperado y en un solo día lo perdió todo. Entonces, según la experiencia de Elifaz, eso es porque en un solo día Dios le mostró su desagrado. Qué triste, ¿verdad? Versículo número 5. Hablando de los necios, dice Elifaz: sus hijos estarán lejos de la seguridad. Necios, digo, según él, personas como Job, según él. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Mire, este le está echando limón a la llaga, porque cuando él menciona a los hijos, pues recuerde, los hijos de Job estaban muertos. Se fueron en ese aparente juicio, se fueron los hijos de Job. Todos murieron en el mismo instante, en el mismo día. Todos murieron. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Tus hijos murieron porque al igual que tú estás en pecado, y lo que pasa es que nunca lo reconocieron aquellos y así murieron. Ahora tú, por lo menos tú estás vivo todavía, reconócelo. Qué tremendo es cuando hay ya un señalamiento así. Ahora, claro, cuando es cierto, está bien. Cuando hay conciencia clara
que la persona esté en pecado, ni modo, va a haber que hablarle. Pero ya lo dije, incluso en esos casos hay que buscar el momento oportuno. Recuerdo el caso de un varoncito cuando la misión empezaba. Yo llegué a la misión cuando apenas tenía como 3 años, de tanto yo de ser cristianos como ellos, los que habían iniciado la obra. Y entonces nos fuimos contagiando de una visión de desarrollo, de crecimiento, de evangelismo. Y bueno, nosotros hacíamos todo por ganar almas para Cristo. Entre ellos, subirnos a los buses y empezar a predicarle a la gente en los buses. A veces el bus lleno y ahí íbamos agarrados del pasamanos y predicándole a las personas. Pero había un hermanito que era bastante agresivo. Sus palabras eran muy fuertes, muy fuertes. Pero nosotros entendíamos que el que era agresivo, pues esa es la palabra que Dios le puso, está bien. El único pastor era el pastor que después llegó a ser pastor general, pero en esos tiempos el pastor solo era él. Nosotros éramos colaboradores, no éramos ni líderes porque en esos tiempos no habían células todavía, 1980. Pero lo que le quiero contar, que ese hermanito nos fuimos fijando que era lo que en nuestro caló evangélico le llamamos machetero. Pegaba fuerte. Arrepiéntanse, hijos del diablo. Así, hablando así en la calle. Y entonces, un día, bueno, nosotros le decíamos: ay, varón, bájale un poquito el volumen. O sea, no, se queda la gente, hay que decirle. Pues un día llegó sin un diente. Un día de veras le bajaron un diente. Y entonces todavía así llegó orgulloso él de que por predicar a Cristo. ¿Usted qué dice? ¿Fue por predicar a Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, a esas alturas no sé ni qué fin tuvo el hermanito, porque la mayoría o muchos de los que andábamos en la calle, pues Dios en su misericordia nos tiene de pastores, pero el varoncito desapareció. Entonces fíjese bien, no es necesario insultar a la gente. Y número 2, también hay que saber en qué momento uno le habla a las personas. Está bien, hay que hablarles del arrepentimiento, pero no necesariamente como este varón, que según él está creando conciencia en Job, que aún sus hijos le llegó el juicio a causa de su pecado. En la puerta serán quebrantados. Cuando dice esa frase, versículo 4, está haciendo alusión al hecho de que en toda ciudad, en el portón de entrada de la ciudad, allí estaba, por así decirlo, el juzgado, en donde traían los problemas de allá adentro, los traían allí. Entonces ahí habían sabios, ancianos, que eran los que se encargaban de juzgar los desacuerdos entre los israelitas y dirimir justicia. Entonces ahí él está diciendo que en la puerta serán quebrantados, serán juzgados y condenados, y no habrá quien los libre. 5, su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Está diciendo que todo pecador se lo va a llevar el diablo, pues. Y eso es cierto. Y va a llegar el día del juicio, va a llegar el día que lo va a perder todo. Eso es cierto. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Al varón perfecto, recto, apartado del mal. Bendito sea de Dios y temeroso del Señor. Dice el 6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. En otras palabras, las cosas que te están sucediendo no son así nomás. No le estés echando la culpa al pueblo, a la tierra, al mal tiempo, al clima. No.
son tus acciones malas las que te tienen ahí derribado. Esa es la amonestación que Él está dando. Y déjeme decirle, en muchos casos hay que esa palabra es real. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Eso es cierto. Y este varoncito, esos argumentos son reales, son bíblicos. Y fíjese, eso que acabo de mencionar, eso se ve más adelante. No era de esos tiempos. O sea que este hombre era un sabio, o sea, un sabedor, un conocedor. Tan así que palabras que él dijo, usted le va a encontrar en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver. Dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cuando dice el hombre, se refiere al pecador. El pecador siempre va a tener aflicciones. Bueno, tiene razón, nada bueno trae el pecado. Ciertamente, dice el 8, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, si yo estuviera en tu lugar, yo orara. Eso es lo que le está diciendo, y es un buen consejo. Pero en este caso, le está diciendo a un piadoso que no ora. Tú no oras. En vez de estar protestando, deberías de estar orando. Entonces, este pasa por alto el sufrimiento, el dolor de Job, el silencio de Job. Porque a estas alturas ese hombre ya tenía más de 1 hora, 2 horas de estar hablando. Y Job, en su dolor, no ha dicho nada. Y usted sabe que a veces, cuando una persona se queda callada y le están diciendo cosas, a veces se toma como que, se da cuenta, ni dijo nada. Ni dijo nada. Y entonces, no, lo que pasa es que Job estaba orando en su sufrimiento, estaba pidiéndole a Dios misericordia. Y claro, aquel estaba dándose gusto, casi golpeándolo, pero él está callado. Pero aquel entiende que este no ora, calladito se queda, no dice nada. Versículo él dice pues en el 8, yo buscaría a Dios. En otras palabras, yo te aconsejo que empieces a orar, ya es tiempo. Versículo 9, Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Otra gran verdad. Y aquí se ve pues que está él como tratando de adornarle su amonestación, la amonestación que le está presentando a Job, adornársela, suavizársela y diciéndole otra gran verdad. Dios hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Dios, versículo 10, da la lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos, pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Agárrate de Dios. Eso está bien, perfecto. Pero si había uno allí que estaba prendido del Señor, era Job. Entonces, ¿qué es lo que estoy insistiendo? Que todo lo que este hombre dice está perfecto, pero no se lo está diciendo a quien corresponde. A veces los predicadores decimos: hermanos, hay gente que de labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Pero todo predicador debe tener el tacto de decir que no está hablándole a todos, sino a quien corresponde. ¿Cuántos dicen amén? A quien corresponde. Especialmente cuando Dios usa nuestra vida. Hay una persona allí que está allí pensando: tiene razón este tipo,
tiene razón, es cierto, ese soy yo. Yo necesito. Ay, gloria a Dios por eso, porque eso ya es la obra de Dios, aplicando la palabra a la persona correspondiente. Pero a veces resulta que algún hermanito, al oír una palabra así fuerte, dice: bueno, ¿y ese varón qué le pasa? ¿Y qué piensa? ¿Y cree que yo soy así? ¿Y por qué está predicando así? Entonces allí hay un mal entendido. El predicador no dice, claro, lo dice para todos, pero no por todos. ¿Cuántos dicen amén? Usted entiende que en medio de la congregación siempre hay alguien que necesita esa palabra de amonestación. Arrepiéntase. Siempre hay alguien. Y tal vez todos los demás dicen: ¿de qué si yo estoy bien? Exacto, yo se lo creo. ¿Cuántos están bien con Cristo? ¿Cuántos están a cuentas con el Señor? La gran mayoría contesta, pero no todos. ¿Qué quiere decir? Usted vaya a saber. Pero entonces allí está el asunto, que el predicador debe estar consciente que no todos estamos en el mismo nivel, no todos estamos perfectos con Dios, pero tampoco no todos estamos en una situación ya de desobediencia, de rebelión, de pecado. No. Entonces, fíjese que una de las cosas que cuando yo vine aquí encontré fue que las profecías, pues se entiende que las profecías que se dan en la iglesia como don son son un don de Dios, un regalo de Dios, no simplemente a la persona que recibe la profecía, sino también para la iglesia. Dice la Biblia que el pueblo sin profecía perece. Es decir, sin la manifestación de Dios, hablando, ya sea a través de sus dones o de sus predicadores, si eso se pierde, entonces el pueblo perece, dice. ¿Por qué? Porque todos somos necesitados de una palabra de aliento o de una palabra de consejo o de una palabra de amonestación. Todos necesitamos o una cosa u otra. Pues sí, por eso venimos. ¿Cuántos necesitan del consejo de Dios? ¿Cuántos necesitan del consuelo de Dios? ¿Cuántos necesitan que el Señor les pegue una buena amonestada esta noche? Bueno, qué bueno, hombre, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces, repito, el asunto es que no todos estamos en la misma condición. Y este varón, por su propia experiencia, y ese es el gran problema, que hay personas que piensan que porque ya tienen una gran experiencia, ya lo saben de todas. Y entonces pasan el espadazo parejo. Sigamos. Él está diciéndole que, no, hombre, que ore a Dios, porque Dios hace cosas grandes, hace maravillas, da lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos. Y todo eso es exacto, es perfecto. Pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Estoy citando el versículo número 11. El 12 ya está volviendo otra vez al mismo punto. Frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, para que quede paralizado. Hay gente, está diciendo esto, mire. Hay personas que pretenden ser cristianos, pero más bien son astutos. Pero viene el día en que Dios los pone quietos. Y está viendo a Job. Entonces, lo que está diciendo es cierto. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso lo dice la Biblia. Dios no tendrá por inocente al culpable. Perfecto. Eso es cierto.
Pero en este caso, como en muchos casos, el creyente se ha equivocado a la hora de dar un consejo. 13. Él prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Quiero llegar hasta ahí para hacer la aplicación correspondiente. Elifaz cree que la justicia de Dios señala que Job está en pecado y lo peor es que se niega a reconocerlo. Si tan solo Job pudiese entender esto, según Elifaz, y se arrepintiera, la justicia de Dios trabajaría a favor de él y lo sacaría adelante. Eso muchas veces ha sucedido, por supuesto, que cuando alguien ha pecado y se arrepiente de corazón, Dios lo restaura. A veces, como dice Santiago, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo unjan con aceite, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces eso es cierto lo que este hombre está diciendo. Pero en el caso de personas que ese es su problema, están enfermos y que tal vez incluso han caído en pecado. Y hay casos, no sé si usted ya lo sabe, hay casos que por el pecado es que llegó la enfermedad. Y de eso está hablando Santiago precisamente. Pero él lo dice de esa manera. Y si hubiere cometido pecados, pues le serán perdonados. Y precisamente de ese perdón surge la sanidad. Quiero contarles algo que me pasó a mí y no sé a cuántas personas más. Antes de venir a Cristo, a mí se me había pegado una enfermedad en las manos, tanto que cuando ya vine a Cristo, yo al poco tiempo me bauticé. Solo arreglé lo que tenía que arreglar con relación a mi señora de esos tiempos, inmediatamente ya en Cristo, mi esposa. Pero yo aparezco ahí en la foto, donde todavía la tengo, por ahí, donde estoy a la par del pastor de la iglesia donde yo me congregaba al principio y el que me bautizó. Y entonces yo aparezco en la foto con unas vendas en las manos. ¿Sabe? Yo estaba en tratamiento médico. Los médicos probaron conmigo un montón de cosas, pero las manos se me hinchaban y se me reventaba la piel. Se me reventaba. Entonces yo andaba penosamente supurando y los médicos no le hallaban. Llegó un momento que un médico me dijo: mire, yo creo que tenga cuidado porque usted puede perder la mano. Estoy hablando de por ahí como en 1978. Sí, 78, porque en el 77 o en el 77. Pero lo que le quiero contar es que llego a Cristo y un día que estábamos, me acuerdo que estaba sentado a la par de un hermano, un buen hermano. Me dijo: ¿qué le pasa, hermano? Pues fíjese que tengo esta situación. Mire, pero usted cree que Dios lo puede sanar. Pero me lo dijo de una manera como quien dice: su problema es que usted no cree. O sea, ya va implícita una acusación. Yo solo me sonreí y le dije: sí lo creo, hermano, y le estoy pidiendo a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues ni yo sé. De repente el Señor hizo la obra de tal manera que sin medicina me empecé a curar. Más bien el Señor me empezó a sanar, y poco a poco, pero cuando empezó eso, en cuestión, póngale de una semana o tal vez 10 días, se acabó la enfermedad y nunca volvió. Yo me miraba la mano y me acordaba lo que me hablaban de que me podía perder la mano o que me podían amputar un dedo, porque uno de los dedos, creo que ya lo tenía muy infectado. Y así me dijo: usted puede perder, o por lo menos ese dedo, que ya va a haber que cortarlo.
Pero mi Señor que vive y permanece para siempre, ahora que ya estaba en Cristo, eso es lo que yo le quiero contar. Ahora que el pecado se abandonó, el Señor me sanó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Muchas veces sucede así, que la causa es el pecado. Muchas veces, pero no siempre. Y ahí es donde nos equivocamos. Si usted está enfermo, ahí está el juicio de Dios. Eso es crueldad, hermano. A veces es cierto, pero a veces es pura crueldad. Y eso es lo que este Elifaz está haciendo. Está acusando a Job. Le dice, a los humildes Dios los pone en altura, pero mira cómo estás tú. Tú estás derribado, tú estás botado, estás caído, reconcíliate. Eso es lo que va implícito en la amonestación de Elifaz. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso es una gran verdad. Está en 1 Corintios 3:19. Y frustra los designios de los perversos. Eres un perverso, le está diciendo, y por eso estás como estás. Porque la enfermedad de Job, yo le estoy hablando de una mano, que bueno, ya se me estaba pasando para la otra mano también. Pero imagínense, yo ya estaba algo abatido con esa enfermedad. Y ahora póngase a pensar en Job, que dice la Biblia que desde la coronilla hasta la planta de los pies, todo su cuerpo se estaba pudriendo, estaba supurando todo el tiempo. Entonces estos lo veían como una maldición. Quiero invitarle a que veamos, que confirmemos lo que le acabo de decir, que este hombre es un gran ortodoxo, este Elifaz. Busque ahí 1 Corintios 3:19. Tiene que ver con el versículo 13. El que lo encuentre, por favor, se pone de pie y me lo lee, pero por favor me lo lee fuerte. Dice aquí en el 13 de Job 5:13, dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos, como dice Pablo en 1 Corintios 3:19. Fuerte, hermano. Gracias, hermanito. Esa es palabra de Dios. O sea, este hombre está bien ubicado. Pero de eso está hablando Pablo. Te voy a invitar, varoncito, ya que lo leyó muy bien. Léame del 16 al 20 de ese mismo capítulo. Leyó 3:19. Hoy comience desde el 16 al 20, por favor. Amén. Veinte. Gracias, hermano. Entonces, observe cómo está hablando aquel y lo está aplicando a un pobre justo que está derribado. Pablo usa esa frase porque lo de Elifaz fue primero, siglos después. ¿Y qué digo siglos? Más de 1000 años después. Pablo usa esa frase, pero vea en qué contexto él lo usa. Primero, está hablando del templo de Dios que somos los cristianos. ¿Cuántos son templo de Dios aquí? Ajá. Luego dice,
Incluso si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. ¿En qué sentido? Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, alguien me quiere interpretar esa frase. Si alguno se cree sabio de este siglo o en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiere decir eso? Diga algo. Seamos unidos, dice la hermanita. Gracias, hermana. Pero más cerca de lo que estamos leyendo. Está bien, pero más cerca de lo que estamos leyendo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Se lo voy a decir en palabras del mismo apóstol Pablo. Pablo dice: si alguno cree saber algo, aún no lo sabe como debe saberlo. O sea, no sabemos todo. El único que sabe de todas se llama Jesucristo. Entonces dice Pablo: si tú te consideras sabio, pues no presumas. Mejor presta atención. Mejor investiga antes de emitir una opinión, una amonestación. Primero investiga bien. Eso es lo que Elifaz pasó por alto. 7 días estuvo delante de Job, pero sin oír nada, porque eso lo leemos en los primeros capítulos de Job, que llegaron y se sentaron y nadie decía nada al ver el dolor de Job. Entonces, sin investigar, él dice cosas ciertas, pero que partían de una premisa, de una base que no era cierto. Y entonces todo lo bueno que él habló no pegó. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la respuesta que da Job. Entonces, el asunto es que si creemos que somos sabios, hagamos lo que no lo sabemos. Y de esa manera vamos a ser sabios, porque vamos a recopilar información. O sea, cuando uno es consciente de que no la sabe de todas, uno lee más, uno investiga, uno va a consultar a otros que saben. No, yo qué voy a andar consultando. Si cuando todavía andaba en pecado, yo ya era predicador. Eso no es argumento. Eso no es argumento. Hágase, si es sabio, hágase el ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces creí que no hay que ser sabio porque Dios me va a prender y me va a hacer quedar mal. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que, refiriéndose a los sabios de este mundo, que de una forma impía, soberbia, quieren exhibir su conocimiento. Entonces dice: a eso Dios los va a prender en su propia astucia. Dios los va a hacer caer en la trampa. ¿Por qué? Versículo 20: porque el Señor conoce los pensamientos de los sabios, pero los sabios de este mundo, no de los sabios hijos de Dios, cristianos genuinos, que tienen, de una vez lo vuelvo a decir, que tienen relación, comunión con Dios. Solo la palabra es buenísima, pero hay que tener comunión con Dios para que Dios nos muestre cuál es la diferencia entre un caso y otro caso. Y de esa manera, consultándole al que todo lo sabe, entonces no caeremos, como dice Pedro, no caeremos jamás.
no caeremos en errores. ¿Por qué? Porque contamos con la iluminación de Dios. Y eso no es solo para los pastores, señores, es para todos. ¿Cuántos son sabios? 3. Déjeme decirle que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos comunión con Cristo, somos sabios. A veces nosotros mismos nos vamos a sorprender que dijimos algo que fue sabio, oportuno, y a la persona correspondiente, y le dijimos algo que no lo habíamos ni pensado. ¿Cuándo es que sucede eso? Cuando hay comunión con Dios. ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió? Cuando hay comunión con Dios podemos aconsejar y no equivocarnos. Podemos dar una amonestación a alguien y no equivocarnos. ¿Pero por qué? Porque con temor de Dios lo hicimos. Le preguntamos al Señor. Estamos en comunión con Él. Es más, a veces ni le hemos preguntado al respecto, ni sabíamos que íbamos a enfrentar una situación con algún hermano que tiene problemas o que se está metiendo en problemas. Ni sabíamos, venimos aquí o llegamos a algún lugar, no sé a cuánto les ha pasado, que alguien le diga, ¿verdad que usted es de la ELIN? Sí. Y mire, ¿y usted qué haría? Fíjese que tengo este problema. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Le voy a decir cuál va a ser su respuesta. Si usted no tiene comunión con Dios, es decir, no acostumbra orar todos los días, si usted no lee su Biblia, si usted aparece por la iglesia de vez en cuando, podría ser que lo que le va a decir es, mire, su problema está un poco serio. Le aconsejo, llegue a la iglesia y le voy a presentar al pastor. Y esa fue una buena respuesta. Es mejor ser sincero. Si uno no sabe qué contestar, mejor decir, mire, lléguese a la iglesia o le voy a dar el número del pastor o de mi líder, de mi supervisor, gente que sí sabe. Qué bueno cuando se puede dar esa, pero qué lindo es cuando uno ni esperaba que le salieran con alguien con un problema así, y uno lo está oyendo y uno al mismo tiempo en su corazón empieza a sentir que tiene la respuesta. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado? Lo felicito. Si a usted le ha pasado, lo felicito. Qué lindo es cuando usted mismo después se despide de la persona y la persona queda contenta y dice, muchas gracias, hermano. Hay gente que hasta llora cuando uno les dé el consejo y que a veces incluso mire, usted lo que necesita es arrepentirse por esto y esto. Y entonces, qué inteligente ese pastor o ese hermano. No, no es inteligencia. Es el Dios de la gloria. Jesucristo dijo, y voy a finalizar ya. Jesucristo dijo, cuando fuereis llevados delante de príncipes, de reyes, no se preocupen por lo que van a hablar. No se preocupen, porque en ese momento les será dado lo que tengan que decir. Eso es bello. Esa es una promesa que los cristianos todos lo podemos experimentar y deberíamos de haberlo experimentado. Si ya tenemos algún tiempo, no, usted dirá, ¿y dónde hay reyes aquí? ¿Dónde hay príncipes? No, imagínese si el Señor habló de gente encumbrada. Hoy en día sería cuando se han llevado delante de un político. Quiera Dios que estén preparados. Eso es lo que yo le podría decir. Quiera Dios que estén preparados para hablar con propiedad. No empezar ahí que usted es el ministro de no sé qué. Bueno, a ver cuándo me hace un favor, fíjate que no tiene alguna recomendación que me pueda dar. Y es todo lo que digo, Dios me libre. Sino que quiera Dios que cual profeta podamos hablar con quien sea. Y no con soberbia. No con soberbia, no, Señor. Estoy hablando de que en base a una relación con Dios
Y no estoy hablando ay, alguien que toda la vida pasa de rodillas y orando, ayunando. Hombre, gloria a Dios por ello. No, si estoy hablando sencillamente de una relación con Dios. ¿Está claro, hermanos? De esa manera, jamás seremos avergonzados. De una vez se lo digo y se lo voy a pasar diciendo mientras estemos en este estudio, que estos pobres hablaron bien, pero a la persona equivocada al final quedaron avergonzados. Dios mismo los avergonzó a los tres. Bueno, al final fueron 4. Dios mismo los avergonzó. ¿Y por qué si hablaron correctamente? Sí, pero sin comunión. Entonces el consejo que ellos dieron no fue recto. Así les dijo Dios: ustedes no han hablado lo recto de mí delante de mi siervo Job. Así que Job ora por ellos y ustedes arrodíllense que él va a orar por ustedes. Y Job tirado en el suelo, todo lleno de llagas, y así lo tocó, casi arrastrándose, levantarse y llegar donde ellos para ministrarlos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, que no vayamos a caer un día en esa vergüenza de estar hablando verdades, pero que no corresponden a ese caso. El que tenga oídos para oír, oiga, porque este es un consejo que Dios nos da a todos, incluyéndome a mí. Necesitamos más y más de Cristo. Los que estén de acuerdo, pónganse de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Yo le pido, hermano, cierre sus ojitos y medite. Si ha entendido, medite y dele gloria a Dios. Si no ha entendido, pues dígale al Señor: Señor, casi no entendí. Dígaselo. Pero creo que tú hablas a mi vida. Ayúdame a entender, y no solo eso, a poner en práctica esa palabra, a buscar más de ti. Lo acabamos de cantar. Bueno, lo cantamos seguido. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar yo para que crezcas tú en mí. Aleluya, aleluya. Eso es lo que necesitamos. La gente necesita no de nuestra humana sabiduría. La gente necesita de la sabiduría que adquirimos delante de Dios. Eso es una palabra que, digamos, puede transformar a las personas. Aleluya, aleluya, aleluya. Medítalo, por favor, medítalo. ¿Cuántas veces Dios te ha usado y ha sido de bendición? Un pecador se arrepintió, un enfermo incluso se sanó. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo, pero realmente ganadas? No esas personas que a veces dicen yo acepto y al día siguiente andan otra vez en el pecado. No, sino que tú le diste una palabra que estremeció su alma y lo llevó al arrepentimiento. ¿Sabes? La gloria es para Dios. Lo primero que uno entiende es: no, hombre, si yo no sabía nada y fue Dios el que me dio una palabra. Eso es bello. Eso es bello cuando no es un cliché, sino que es la verdad. Es la verdad. Dios nos usó en ese momento y lo sentimos y nos sorprendimos nosotros mismos. La clave es: lee tu Biblia, pero ten relación con el autor de estos principios. Di conmigo entonces: yo quiero más de ti. Señor,
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú en mi alma, Señor. Cada día seré más como tú. Dígalo una vez más, dígalo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada